Salvador. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Recuerde que puede también vernos a través de las distintas plataformas digitales de Noticiero El Salvador y a través de la señal de Radio El Salvador. Iniciamos este bloque informándole sobre el caso de Victoria Salazar, la salvadoreña que murió en México tras ser brutalmente sometida por agentes policiales de la policía de la ciudad de Tulum, en Quintana Roo. El presidente de la República, Nayib Bukele, volvió a expresarse en su cuenta de Twitter. Como les dije ayer, a pesar de que algunas autoridades salieron a negarlo, había más agresores y víctimas en esta historia. La Fiscalía de Quintana Roo acaba de arrestar a la pareja sentimental de Victoria, de nacionalidad mexicana, quien abusó sexualmente de una de sus hijas, comentó el mandatario. En un segundo mensaje escribió: Victoria lo denunció hace semanas y llevó a su hija a un albergue para poder protegerla del agresor. Lastimosamente, no actuaron hasta ahora, que ya asesinaron a Victoria y que se le está dando seguimiento al caso. El presidente Bukele expresó en un tercer tuit algo más. La hija mayor de Victoria no ha sido localizada. La principal hipótesis es que huyó del agresor de su hermana, quien probablemente también habría abusado de ella. Hasta ahora, aún no sabemos si está informada del asesinato de su madre, dijo el presidente Bukele, quien utilizó el hashtag Justicia para Victoria y sus hijas. Por su parte, la comisionada presidencial Carolina Recinos informó que este día parten hacia México la madre y un hermano de Victoria Salazar, quien fue asesinada por policías del estado de Quintana Roo el pasado 27 de marzo. El gobierno salvadoreño compró los boletos con el fin de que se reúnan con las hijas de Victoria Salazar y poder realizar el trámite de repatriación del cadáver. A quienes les hemos dado los pasajes, estamos garantizando su estancia también allá y sobre todo estamos atendiendo desde el primer momento la condición en la que están las niñas. Por razones de que son menores de edad, por razones de que es un proceso que está en curso, no puedo dar más detalles, pero lo que sí puedo decirles es que estamos atentos hasta la última de las necesidades que ellas tengan y de lo que está sucediendo alrededor del caso. Y en horas de la tarde, la Fiscalía General de Quintana Roo informó sobre la localización de una de las hijas de Victoria Salazar. Se trata de la hija mayor Francela Yaritza, de 16 años de edad. El protocolo de búsqueda fue activado cerca de la medianoche de este miércoles por la Fiscalía y quedó sin vigencia pocas horas después. El tema de la desaparición y la ubicación fue objeto de atención del presidente Nayib Bukele a través de sus redes sociales. La hija mayor de Victoria ha sido localizada. Ya está en custodia de la FGE. Está físicamente bien. Desde México trascendió que la legislación penal de Quintana Roo establece condenas de entre 25 a 50 años de prisión para quienes cometen el delito de feminicidio. En información relacionada, 4 oficinas de la Organización de las Naciones Unidas condenaron el asesinato de Victoria Esperanza Salazar a manos de policías municipales en Tulum. En un pronunciamiento conjunto, las entidades de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, la Organización Internacional para las Migraciones, la Oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hicieron un llamado a las autoridades para que realicen una investigación expedita sobre la muerte de Victoria. Señalaron que los policías deben tener protocolos de uso de la fuerza con perspectiva de género, debido a que México ha asumido compromisos internacionales en esta materia. Quiero mostrarles a continuación un tuit que se ha generado en las últimas horas. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho a esta hora la familia de Victoria Salazar es recibida en el Aeropuerto Internacional de Cancún por nuestra directora de Asistencia y Protección Humanitaria y la comisionada de Gobernación para la Prevención y Erradicación de la Violencia a las Mujeres en México, Fabiola Anelis. Ahí tienen ustedes las imágenes, están justamente los familiares de Victoria Salazar desembarcando en esta aeronave y obviamente ya se encuentran en territorio mexicano, como decíamos anteriormente, para realizar todos los trámites de repatriación del cadáver de la mujer salvadoreña que fue asesinada por policías municipales en el estado de Quintana Roo. Pasamos a otra información. El Plan Control Territorial, implementado desde el 20 de junio de 2019, redujo hasta en 80% los homicidios. Ahora los esfuerzos del gobierno se centran en ampliarlo y revertir la tasa hasta la impunidad. El gobierno del presidente Nayib Bukele no cesa su tarea de garantizar mayor seguridad a los salvadoreños. Con la incorporación del uso de herramientas científicas
y el fortalecimiento de la investigación, ahora se busca reducir la tasa de impunidad en El Salvador. De acuerdo con la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos, el Plan Control Territorial ha reducido en un 80% los homicidios en comparación del gobierno anterior. Sin embargo, aún quedan desafíos por resolver. Por ello, el presidente Nayib Bukele instruyó al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, destinar todo el personal y recursos necesarios para resolver los delitos de alto impacto, como homicidios, extorsiones y reporte de personas desaparecidas. En unas semanas, El Salvador contará con el Centro de Investigación Forense. Este tendrá un sistema automatizado de identificación de huellas dactilares, un banco de ADN, microscopios para comparación e identificación balística, entre otros recursos que fortalecerán los procesos de indagación de delitos. El gobierno mantendrá todas aquellas acciones que han dado resultados positivos en materia de seguridad y que se traducen en mayor paz y tranquilidad de los salvadoreños. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Le cuento que la Fuerza Armada no descansa y continúa brindando seguridad a los salvadoreños, esta vez en el marco del plan Vacaciones Seguras, a fin de garantizar la tranquilidad durante esta Semana Santa. La vigilancia se realiza por tierra, aire y mar, pues también la Fuerza Naval realiza labores de búsqueda de aquellas personas arrastradas por la marea durante estas vacaciones. Hay una cantidad de 13.000 efectivos de la institución para la ejecución de los patrullajes en carretera. También hay patrullajes en aquellos lugares de acceso a los lugares turísticos. Quiero mostrarle las siguientes imágenes que fueron registradas ayer en el kilómetro 23,5 de la autopista a Comalapa, y tanto Cruz Roja salvadoreña como comandos de salvamento trabajaron para rescatar de entre los hierros retorcidos a Darwin Daniel Mayorga, ahí lo tienen ustedes en pantalla, quien conducía este vehículo de carga. Testigos señalan que el lesionado perdió el control del automotor y se estrelló contra un árbol ubicado en el arriate central de esta autopista. Recuerde que en este contexto de las vacaciones de Semana Santa es importante que usted conduzca con precaución y respete las normas de tránsito para no convertirse en parte de las estadísticas. Un saludo muy especial para quienes nos sintonizan fuera de nuestras fronteras a través de nuestras plataformas digitales. Los ministros de Salud y Educación brindaron el primer balance de vacunación realizada hasta la fecha. Los funcionarios destacaron que en la primera jornada de inoculación a docentes se superó la meta prevista, sobrepasando las 5.000 inmunizaciones. Pero el dato más importante es que logramos alcanzar ayer un consolidado de 99.558 personas inmunizadas, personas vacunadas en el país. Esta cifra, según las autoridades, se desglosa de la siguiente manera: 65.000 trabajadores de la salud, 30.000 elementos que brindan seguridad, entre ellos Fuerza Armada, Policía Nacional Civil, Protección Civil, bomberos, y un total de 5.058 docentes ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Cada día que pasa se incrementa la cantidad de personas que reciben la vacuna, la cantidad de personas que van a tener ese efecto de inmunogenicidad que produce la vacuna, y por supuesto esos efectos adversos van a ir disminuyendo, y en ejemplo vamos a tener por supuesto una cantidad epidemiológica de casos menor y de... A partir de la segunda jornada esperan poder vacunar a más de 8.000 docentes para completar el 100% de maestros del sector público y privado a más tardar la segunda quincena del mes de abril. Este día ya serán 63 centros de vacunación abiertos y esperamos que a partir de este día podamos vacunar a un promedio de 8.000 maestros diarios. Los maestros han recibido la primera dosis de la vacuna china CoronaVac y su segunda dosis se aplicará en 28 días. El ministro de Salud reiteró los tiempos prudenciales para una segunda dosis según los estándares que brinda cada farmacéutica. Sabemos que si se utiliza CoronaVac es un periodo de aplicación al día 28, si se ocupa Pfizer es al día número 21, y si se utiliza AstraZeneca tenemos 3 meses, lo cual corresponde a que el inicio de la segunda dosis va a partir del día 17 de mayo, que se inició la vacunación con AstraZeneca, y progresivamente dependiendo de cuándo fue aplicada su dosis.
El ministro Alaví indicó que se adquirirán 9 millones de dosis para inmunizar a los 4.5 millones de salvadoreños y reiteró en que se continuarán realizando tamizajes comunitarios, entrega de kits y la implementación de todas las medidas necesarias para evitar contagios de COVID-19 en nuestro país. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Y por cierto, los efectivos del Ministerio de la Defensa Nacional también continúan recibiendo la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Y de acuerdo con el ministro René Merino Monroy, al menos un 49% de los efectivos ya han sido vacunados. El titular de la Defensa espera que para el final de esta semana, el 100% de la tropa haya recibido la primera dosis de la vacuna de Pfizer y posteriormente, a mediados de abril, recibirán la segunda dosis. En la medida que hay relevos, aprovechamos esos relevos para que el personal que va a hacer el relevo ya vaya vacunado y estar vacunando al personal que está siendo relevado. Hay un aproximado ya de 9.500 efectivos. Ayer se vacunaron unos 1.000 efectivos. Seguimos hablando de la vacunación y en otra zona del país, justo en Soyapango. También los maestros fueron vacunados contra el COVID-19. En este lugar, los docentes agradecieron que la vacuna llegue para darles seguridad a sus familias y alumnos. Antonia de Beltrán ha dedicado casi toda su vida a la docencia. Asegura que no ha sido fácil tener más de 3 enfermedades que acechan su salud, entre ellas la hipertensión arterial y diabetes. Sabemos que somos un sector vulnerable, entonces es una oportunidad que se nos ha dado, ¿verdad? A los que padecemos esas enfermedades, pues estamos más expuestos. Totalmente esperanzados y con ansias de regresar a la enseñanza de forma presencial, así se muestran los 230 docentes que fueron vacunados en el Centro Educativo Parvularia en Soyapango. Y ahora significa una esperanza de vida más que tenemos y también para protección de nuestra familia y de nuestros alumnos. Confort espiritual, ¿verdad? Más que todo, porque nos sentimos con más fuerza, con más seguridad para poder dar el siguiente paso, que es recibir a nuestros alumnos y luego nos hacen esperar unos 20 minutos aproximadamente, todo muy normal. Nosotros que estamos expuestos a tanto niño, tanto virus, entonces ya nos están protegiendo mucho más y les agradezco por la vacuna que nos han proporcionado. El proceso fue ágil y siempre guardando las medidas de bioseguridad, además de cumplir con 5 pasos previos a recibir la dosis de la vacuna Coronavac. Más que todo ya comenzamos el trabajo, ¿verdad?, con niños semipresencial. Debemos de estar un poquito, ¿verdad?, con nuestras defensas altas, ¿verdad?, para atender a estas niñas. Cada uno de los maestros que se han vacunado contra el COVID-19 aseguran que esto es una nueva esperanza para el país y sobre todo dar seguridad a usted como padre de familia, ya que recordemos que el próximo 6 de abril darán inicio las clases de forma semipresencial. Recuerde, la vacunación es una nueva forma y una nueva esperanza de vida. Claudia Chicas, Noticiero El Salvador. Gracias, Claudia, por tu informe. La ministra de Educación, Carla de Varela, verificó el proceso de vacunación en los docentes del Complejo Educativo Católico Nuestra Señora del Rosario en el municipio de San Marcos. El objetivo es inmunizar a los maestros que regresarán a las labores presenciales el 6 de abril. La vacunación de los maestros es una de las acciones que ha implementado el gobierno para prevenir el COVID-19 entre la comunidad educativa. Hoy también los docentes del Instituto Nacional de Tonacatepeque recibieron la primera dosis del fármaco. Bueno, como ya vimos, cientos de docentes están siendo vacunados diariamente contra el COVID-19, iniciando así la inmunización de cara al retorno gradual y semipresencial a las escuelas. Un momento que llena de esperanza y dicha a quienes hace un año ven a sus estudiantes únicamente a través de las pantallas. Son sentimientos encontrados. Volver a las aulas con la protección de recibir la primera dosis contra el COVID-19 es una bendición, afirma esta docente, quien asegura que su regreso deberá esperar un poco más por ser una paciente crónica, pero dice que añora volver a ver los pequeños rostros de sus estudiantes, consciente de que la interacción ahora será diferente. Temor, satisfacción a la vez, ¿verdad? Pero temor porque no sabe uno cómo va a reaccionar el cuerpo. Pero también una bendición de Dios porque es una oportunidad para poder minimizar todos los síntomas que puedan dar esta enfermedad que ha sido muy cruel y ha matado a mucha gente.
esperando en Dios pues que todo vaya funcionando bien para volver a apapachar a mis niños. Como María del Carmen, cientos de maestros han recibido ya la primera dosis de la vacuna Sinovac, el último lote de vacunas que llegó a El Salvador desde que inició la vacunación el pasado 17 de febrero con el personal que combate en primera línea al COVID-19. Es protección para uno y también para los estudiantes en general también, correcto, así es. Así que nos sentimos bien, hoy que ya he sido vacunado, pues me siento bastante satisfecho. Los docentes forman parte de los grupos prioritarios, con el regreso a clases previsto para el próximo 6 de abril. Las dificultades han sido bastante grandes, pero así han sido los retos que se nos han presentado y también la victoria que Dios nos ha dado sobre todo esto. El Salvador se encuentra a la cabeza en Centroamérica con el proceso de vacunación, aplicando la primera dosis a miles de salvadoreños, entre personal de salud, policías, soldados, bomberos y docentes, con la meta de inmunizar a 4.5 millones de salvadoreños. Con información de Marisela Núñez, Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. El gobierno del presidente Nayib Bukele sigue demostrando que tiene la capacidad de almacenar, distribuir y aplicar las vacunas contra la COVID-19. En varios municipios de San Salvador ya fueron entregadas las dosis para inmunizar a los docentes. Desde el Centro Nacional de Biológicos, estos camiones partieron hacia los municipios de Tonacatepeque, San Martín y San Marcos. Para el 5 de abril se proyecta que 50,000 maestros del sector público serán vacunados contra el coronavirus. La jornada de vacunación inicia en las primeras horas del día y concluye después de que se oculta el sol. Se trata de una amplia labor que se está desarrollando en todo el país para inmunizar a la población. De acuerdo al presidente de la República, Nayib Bukele, quien publicó en la red social Twitter, solo el miércoles 31 de marzo fueron vacunados contra el COVID-19 21,534 salvadoreños. Aún debemos incrementar esa cifra, pero es una logística inédita. Este es el desglose. Fuerza Armada, 1,073. Salud Pública, 535. PNC, Bomberos y PC, 2,481. Maestros, 9,857 y Salud Privada, 7,588. Y es que este gobierno, liderado por el presidente Nayib Bukele, no baja la guardia contra la pandemia del COVID-19. Paralelamente al plan de vacunación, mantiene los tamizajes comunitarios y la atención y el tratamiento para quienes padecen la enfermedad. El gobierno del presidente Nayib Bukele no cede ni un centímetro al coronavirus. Paralelamente al Plan Nacional de Vacunación se mantienen los tamizajes comunitarios y centinelas. Los casos positivos siguen recibiendo el tratamiento correspondiente para su posterior recuperación. Estas medidas suman para superar cada día la enfermedad. El mandatario salvadoreño, así como los demás funcionarios del Ejecutivo, reiteran constantemente a la población las medidas de prevención como el uso de mascarilla, lavado frecuente de manos y guardar el distanciamiento físico para evitar un alza en los casos de COVID-19. El cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y las medidas implementadas por el actual gobierno colocan a El Salvador como un referente a escala internacional en el manejo de la pandemia. Mientras otros gobiernos regresan al confinamiento domiciliario y limitan la circulación para bajar el repunte de nuevos casos de coronavirus, en el país ocurre lo contrario. El Salvador está sin restricciones tras los decesos de contagios. Incluso los hospitales no están colapsados como en otras naciones, como otra muestra más del excelente manejo sanitario sobre la pandemia del presidente Nayib Bukele. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Pasamos a otra información debido a que estamos en el periodo vacacional. El Instituto Salvadoreño de Turismo nuevamente ha puesto a disposición de la población el programa de buses alegres para que los salvadoreños disfruten de la Semana Mayor en diversos centros vacacionales. Para su ejecución, el ISTU desarrolla todo un protocolo de bioseguridad entre los vacacionistas. Los precios van desde los $5 a los $9. El requisito indispensable es que los veraneantes cumplan con estos protocolos sanitarios. Y más salvadoreños están teniendo acceso a las pruebas de diagnóstico del COVID-19 gracias a los tamizajes comunitarios que esta vez llegaron hasta Santa Tecla con el fin de cortar la cadena de contagios e iniciar el tratamiento temprano con los casos positivos. El gobierno no baja la guardia en las acciones para enfrentar la pandemia de COVID-19.
Es por ello que el diagnóstico temprano sigue siendo clave, por lo que la toma de pruebas PCR llegaron hasta el municipio de Santa Tecla. El Ministerio de Salud ha sido constante con la toma de pruebas a nivel de todo el país y es una medida importante. Esta ya es la segunda vez que se nos da 1000 pruebas masivas para Santa Tecla. Para prevenir un poco más el COVID, para saber si hay más personas que están ahorita positivas y darles un tratamiento oportuno. Recordemos que en muchas ocasiones el COVID es asintomático y se puede andar transmitiendo de una persona a otra. Por su parte, la población agradece estas acciones que le permiten no solo acceder con mayor agilidad a este tipo de servicios de salud, sino también reducir los costos a quienes necesitan una certificación de los resultados para realizar viajes a otros países. ¿Usted lo hace porque va a salir pronto del país? Sí, y toda la familia, pues, o sea, la verdad que es un gran apoyo y sí, y le digo yo en este caso, sí doy gracias porque es un gran ahorro el que uno se hace, hay una alternativa, ¿verdad? Realmente los comentarios de este servicio creo que son muy buenos y creo que es de tomar en cuenta y aprovecharlo, ya de que la salud es algo importante y que se ha dejado de lado un poco de tiempo. Fueron 4 las zonas clave para la toma de muestra en Santa Tecla: la cancha de básquetbol del Parque Las Araucarias, Plaza de la Cultura, Parque de la Sabana 2 y el Parque de la San Antonio. En total se tomaron 1000 pruebas PCR. Las autoridades reiteraron el llamado a la población para que también se sume a los esfuerzos preventivos, principalmente a realizar de manera estricta los protocolos sanitarios y si realiza actividades turísticas y de esparcimiento, lo haga de manera biosegura. Daniel García, Noticiero El Salvador. Tenemos información que se ha generado hace solo algunos minutos. Quiero compartirles en pantalla el siguiente tuit de Diario El Salvador. Dice lo último: Medio Ambiente reporta un sismo de magnitud 3.6 que se registró a las 5:22 de la mañana frente a las costas de Nicaragua, a 68 kilómetros al sur de Isla de Meanguera. Esto obviamente en la zona oriental de nuestro país, y ahí tiene el gráfico usted en pantalla de dónde está ubicada. En esa estrella rojita que ve en la parte baja de su pantalla es donde fue el epicentro de este sismo de magnitud 3.6 que se ha registrado hace solo algunos minutos. En más noticias, para garantizar que los salvadoreños disfruten de una vacación sin riesgos por el COVID-19, las autoridades de Fosalud y el Ministerio de Turismo inspeccionaron establecimientos ubicados en los alrededores del municipio de Suchitoto, en el departamento de Cuscatlán. Además de la playa, hay una gran variedad de atractivos que puede disfrutar durante esta Semana Santa. Sin embargo, no hay que descuidar el cumplimiento de medidas sanitarias para prevenir contagios del COVID-19. Por ello, la directora de Fosalud y la ministra de Turismo verificaron los protocolos en algunos establecimientos que posteriormente serán visitados por el organismo salvadoreño de normalización para revisar el cumplimiento de algunas medidas. Todas las normas y reglas que deben de seguir, o sea, eso nos diferencia. No solo es, ya tenemos los protocolos, sino que vamos a verificar que tanto los restaurantes, hoteles, guías turísticos, turoperadores estén implementando los protocolos y no es que les avisen. Ese certificado es garantía de que los establecimientos cumplan las normas y pueden recibir a los salvadoreños durante esta Semana Santa. Muy bueno el hecho de que el Ministerio de Turismo, Fosalud, MITUR esté atendiendo nos esté dando estas recomendaciones para nosotros pues cumplirlas, ¿verdad? Eso es importante y excelente. Durante las verificaciones, Fosalud ha identificado que los principales lugares donde no se cumplen los protocolos son los bares, por lo que piden más responsabilidad a quienes visitan estos establecimientos. Y eso es algo que generalmente se observa en los bares, ¿verdad? Donde las personas llegan a consumir grandes cantidades de bebidas alcohólicas y pues definitivamente no cumplen el hecho del distanciamiento social, ¿verdad? Se van mezclando unos clientes con otros, van socializando y ahí ya se pierde la idea del clúster. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Turismo, esta Semana Santa superará en generación de ingresos al mismo periodo del 2019, pese a que estamos en una pandemia. Nosotros hemos estimado que en viajes internos vamos a tener más de 600,000 viajes y que eso nos va a generar en ingresos turísticos para todo la cadena de valor del sector alrededor de 12.4 millones de dólares. En cuanto a llegada de viajeros, el país recibirá a más de 20,000 turistas, los cuales generarán más de 17 millones de dólares en divisas. Salomón Rugamas, Noticiero El Salvador. A esta hora trasladamos nuestra señal hasta donde se encuentra el ministro de Salud para brindar un balance de la vacunación nacional. Escuchemos.
más que forman parte de esta primera línea, tanto sanitaria como no sanitaria. Seguimos en el proceso de culminar la vacunación para la primera fase y estamos precisamente a la espera de estas 2 semanas, estas primeras 2 semanas de abril, en la cual se va a dar ese traslape de la fase 1 a la fase 2. Hemos reiterado en múltiples ocasiones que, si bien es cierto, los que integran o los que forman parte de la primera fase va a culminar, no quiere decir que no hayan válvulas o mecanismos en los cuales, si alguien de la primera fase por una razón particular o por alguna indicación que en su momento no pudiese haberse aplicado esa vacuna, no se la puede aplicar en la fase 2 como parte de las diferentes modalidades y mecanismos que existen para poder completar ese universo que se tiene como objetivo, que son 4.5 millones de salvadoreños, el acceso a esta estrategia que va a ponerle fin a la pandemia, que es la vacunación. Además, quiero aclarar y que la población conozca, ya estamos a la fecha con 120.476 vacunas aplicadas. Esto es un dato muy importante y progresivamente esta vacunación sigue. Existe un registro nominal que es parte importante de esta estrategia y es el hecho que ahora El Salvador va a contar con una plataforma o cuenta ya con una plataforma digital en la cual cada uno que accede a una vacuna pues en tiempo real está cargada en un sistema operativo, en una plataforma digital que nos permite a nosotros conocer en tiempo real cada dosis aplicada. Eso quiere decir que en el momento en que a un salvadoreño le están aplicando una vacuna, el sistema en la red o en la plataforma está contabilizándose y por ende nosotros tenemos números en tiempo real de lo que está sucediendo con el proceso de vacunación. Quiero aclarar que este registro, esta plataforma, va a continuar para todo el programa nacional de inmunizaciones. Está dando este resultado ahorita en la estrategia de vacunación contra COVID-19, pero es un avance en la recolección de datos, es un avance en la estrategia del Plan Nacional de Inmunizaciones que va a tener resultados muy favorables y que ahora los salvadoreños no van a tener que llegar a la unidad de salud y que les den una cartilla de vacunación, sino que va a existir un registro nominal y digital al cual hasta se podría tener acceso por parte de los salvadoreños para conocer. Vamos a seguir ampliando esta estrategia de vacunación. El día de ayer ya se suman más de 21.000 dosis aplicadas. Queremos llegar a muchas más dosis aplicadas porque sabemos que la parte más importante no solo es el inicio de la vacunación, sino que es poder consolidar la estrategia en total y eso se va a lograr cuando vacunemos a los 4.5 millones de salvadoreños. ¿Cómo vamos a lograr esa vacunación? Pues mediante a todos los procesos necesarios de adquisición de la vacuna. ¿Cuáles han sido? Tenemos 3 partes importantes, yo lo mencionaba el día de ayer, y es primero, cuánto se ha adquirido del proceso de vacunación. Las vacunas a las cuales ya se tiene algún convenio o ya se tiene certeza de que van a llegar a nuestro país. Y eso es precisamente el primero de los convenios que se firmó y que lo mencionaba el presidente con AstraZeneca, 2 millones de dosis. El pertenecer a una estrategia como COVAX que nos da acceso al 20% de la población, lo cual significa cerca de 2.7 millones de dosis, las cuales ya están aseguradas también, y por supuesto el reciente que es la adquisición de 2 millones de dosis de Sinovac. Con eso nosotros estamos alcanzando cerca de los 7 millones, lo cual es una parte importante ya del total de 9 millones y con lo cual estos 7 millones van a ser entregados progresivamente. Ahora, ¿cuál es lo que ya llegó de la adquisición al país? Ha llegado 1.1 millón de dosis, con lo cual estamos avanzando y a la fecha llevamos 120.000 personas vacunadas, 120.400 personas vacunadas. Eso es un dato importante. ¿Y a qué expectativa queremos llegar a cumplir? Es precisamente a los 4.5 millones de salvadoreños, lo cual representa tener 9 millones de dosis. Como ustedes pueden ver, 7 millones ya casi es el total, eso representa un 78% aproximadamente de la meta y con lo cual ese restante se sigue en pláticas con las diferentes farmacéuticas. ¿Qué hemos observado en los puntos de vacunación? Hemos observado que ha sido un proceso bastante eficiente, un proceso bastante seguro, un proceso bastante ordenado. El día de ayer se presentaron ciertas características particulares porque tuvimos por primera vez un incremento bastante sustancial en la cantidad de dosis aplicadas. Pasamos de una media de 2.000 a 5.000 vacunas diarias a tener el cumplimiento de 21.000 vacunas, con lo cual eso nos da la alegría de que se está avanzando, pero también tiene ciertas características de las cuales estamos retomando para poder aplicar con más eficiencia el resultado.
queremos ampliarlo más y para eso se tiene en paralelo ahorita la planificación que ya están por finalizarse de 2 estrategias muy importantes que posteriormente vamos a mencionar y que por supuesto esto va a facilitar todo este proceso a lo cual se quiere llegar a tener esas vacunaciones masivas, arriba de 30.000, arriba de 40.000 personas para poder completar la meta en el menor tiempo posible. La meta se ha estimado para poderla completar en este año, por supuesto, para que de esta manera reducir la mayor cantidad de morbimortalidades que pueda generar esta complicación. ¿Por qué están diseñadas las fases en las cuales la primera línea pues es todo el personal que está en contacto o todos los salvadoreños que tienen mayor contacto con alguien que pudiera estar contagiado? ¿Por qué la segunda fase está incluido los adultos arriba de 50 años y las personas con enfermedades crónicas? Porque precisamente en estas 2 fases hemos identificado que son el rango etario y las características particulares de la población que pueden generar ese 90% de las morbimortalidades. O sea que el 90% de esas 2.006 letalidades, un poco más de 2.006 letalidades que tenemos han sido en personas que tienen arriba de 50 años, en personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas o en personas que tenían mayor exposición a estar en contacto con una persona con COVID-19. Es por eso que se toma cada una de las decisiones. Estas decisiones son basadas en un comparativo y en un análisis tanto de la evidencia científica internacional como de la evidencia que se obtiene en El Salvador, y es por eso que desde un inicio mencionábamos en la pandemia. Nosotros retomamos las recomendaciones internacionales y las tropicalizamos al país, porque cada país, cada región, cada población tiene características muy particulares que hay que tomar en cuenta para poder aplicar las recomendaciones a las cuales seguimos cumpliendo las recomendaciones básicas y es importante que la población lo conozca. Seguimos tratando o haciendo ver a la población la importancia de limitar la transmisión de persona a persona, que es un punto importante, y eso se logra cumpliendo los protocolos de bioseguridad, utilizando la mascarilla, lavándose las manos con agua y con jabón, evitando tocarse la cara, la boca, los ojos, la nariz, evitando asistir en aglomeraciones, evitar estar expuesto innecesariamente, más en este momento de festividades, más en este periodo vacacional, que queremos de alguna manera pues realizar alguna actividad que fuera de las actividades cotidianas. Podemos llegar a estar en mayor riesgo, pero es importante seguir cumpliendo esa recomendación. La otra recomendación era retrasar la llegada del virus al país. Obviamente eso ya lo logramos al inicio, pero nosotros también la tropicalizamos a un contexto diferente. ¿Y eso cuál es? Retrasar el mayor tiempo posible la llegada de nuevas variantes de COVID al país, porque eso nos permite disminuir la transmisibilidad de esta enfermedad o disminuir aquellas adaptaciones del virus que pueden tener mayor complicaciones. Hemos visto cómo Brasil está anunciando pues esa nueva variante, una mutación en la cual pues ya se incluyen 2 de las cepas que generan mayores complicaciones, y pues es por eso que en este momento uno de los países que tiene mayor cantidad de muertes a causa del COVID, y debe de ser para nosotros una herramienta para poder identificar, para poder tomar acciones ante este ejemplo que pudiera que está sucediendo en Sudamérica, y que esto nos sirva para poder avanzar. Hemos visto cómo Francia está retomando las medidas de cuarentena a causa del alto índice de contagios y el a la tasa alta de letalidad. Hemos visto como Italia, hemos visto como Chile están tomando decisiones precisamente por esta situación que ha incrementado la cantidad de casos, y esto en el país no es igual. Eso quiere decir que los resultados del trabajo se están mostrando, los resultados del compromiso de la población se están mostrando, pero también debe ser un momento de observar y de responsabilizarnos para seguir cumpliendo las medidas y las estrategias. El Ministerio de Salud sigue trabajando 24/7 para la población salvadoreña. Están todas las acciones correspondientes, no solo en el marco de la pandemia, sino que en la protección de las enfermedades de salud pública. Parte de las declaraciones del ministro de Salud en torno a este plan nacional de vacunación que se está ejecutando. Destacaba él, se están articulando otras 2 estrategias para acelerar en alguna medida la vacunación de todo el personal que no ha estado, digamos, necesariamente en la primera línea, pero que es personal sanitario, y también de los docentes a escala nacional, así como también el resto del personal de la seguridad pública que hace falta vacunar durante estos días. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que los casos de COVID-19 están al alza en las Américas y que sin la implementación de estrategias de prevención existe el riesgo que este auge sea peor que la que atravesaron muchos países en el 2020.
Desde el 1 de enero del 2021, la OPS contabilizó 19.7 millones de casos de COVID-19 y 472.000 fallecidos por la enfermedad solo en el continente. Los expertos advirtieron que en varios países de América el avance de la pandemia está colapsando los hospitales y podría poner en riesgo la vida de los habitantes. El país más afectado por la pandemia está experimentando una crisis sanitaria y política. El gobernante del país suramericano ha expresado que están sufriendo por la pandemia y por el desempleo en medio de la detección de una nueva cepa del COVID-19. Brasil sigue estando en el foco de la pandemia con la detección de una nueva variante del COVID-19 en el estado de Sao Paulo, considerada similar a la que se identificó en Sudáfrica y que podría ser una evolución de la cepa de Manaus. Asimismo, el territorio ha reportado que el mes de marzo ha sido el peor mes de la pandemia, con casi 60.000 fallecidos a causa del coronavirus. Los expertos prevén que abril será un mes trágico, con los hospitales saturados y obligados a decidir a quién brindarle atención. Sin embargo, la crisis en el gigante suramericano no se limita a la pandemia. Mientras el país registró un nuevo récord diario de 3.780 fallecidos a causa del virus, el presidente Jair Bolsonaro volvió a ser criticado al pedir a los gobernadores que levanten las restricciones impuestas en sus estados, ya que considera que quedarse en casa no es la solución al problema y que el hambre mata más que el propio virus. Así lo afirmó el mandatario en la primera reunión del comité que evalúa la situación epidemiológica. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Nos quedamos en la información internacional y también en el sur del continente. La Cámara de Diputados de Chile aprobó la propuesta de aplazar al 15 y 16 de mayo las elecciones municipales y regionales previstas inicialmente para el 10 y 11 de abril. Esta medida fue tomada para prevenir los contagios por el coronavirus. La propuesta inició en el Ejecutivo a partir de las recomendaciones de la comunidad médica que considera que ante la fuerza de la segunda ola no es recomendable llevar a cabo las votaciones. Por otra parte, el país ha registrado 6.053 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. La posibilidad a nivel nacional fue de 13.81%, el nivel más alto en más de 8 meses, tras el 15.19% que se registró el 17 de julio del 2020. Y en Argentina, las autoridades han decidido cerrar por completo sus fronteras terrestres y restringir los vuelos internacionales para frenar el ingreso de las variantes del COVID-19 y enfrentar la nueva curva de contagios, considerada ya como segunda ola. El país andino enfrentó uno de sus días históricos con más casos registrados, contabilizando 16.056 nuevas infecciones, lo que supone la cifra más alta desde el 22 de octubre de 2020. En total, los positivos se elevaron a 2.3 millones, mientras que los decesos ascendieron a 55.858 tras ser confirmadas 124 muertes en la última jornada. Nos vamos a México con más de 2.2 millones de contagios en este país. 6 estados reportan el porcentaje más alto en la ocupación hospitalaria intensiva, hasta con un 49% de ingresados por el COVID-19. Entre los estados más afectados están Chihuahua, Yucatán, Querétaro y Ciudad de México. La Secretaría de Salud mexicana teme que los contagios presenten un aumento en lo que resta de la Semana Santa por la falta de cumplimiento de las medidas de bioseguridad y la carencia de control por parte del gobierno para hacerlas cumplir. Vamos a los Estados Unidos porque los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos han reportado un ascenso alarmante de muertes y contagios a causa del COVID-19. Solo en las últimas 24 horas, el país norteamericano sumó más de 57.000 nuevas infecciones. Según un nuevo reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el COVID-19 fue la tercera causa de muerte en Estados Unidos en el 2020. Solo superada por las enfermedades cardíacas responsables de unos 690.000 fallecidos y el cáncer con 598.000 decesos. El país norteamericano contabiliza más de 3.4 millones de infectados por COVID-19, tras registrar en la última jornada más de 60.000 nuevas infecciones, lo que representa un aumento de casos del 12% a nivel nacional.
En lo que pudiera ser una anunciada cuarta ola de contagios de coronavirus en los Estados Unidos, las personas que más están contrayendo el virus son menores de 60 años. Sin embargo, en estos pacientes más jóvenes, los síntomas y secuelas de la enfermedad podrían ser menos graves. El estado de Michigan es una de las regiones que más preocupa, debido a que los nuevos casos de coronavirus se duplicaron en la última semana. Vanessa Moya, Noticiero El Salvador. Ahora pasamos al viejo continente. Los países europeos están enfrentando un incremento acelerado de casos de coronavirus debido a la pandemia. Es el caso de Francia, que para hacerle frente a la situación ha decidido ejecutar un confinamiento suave durante 3 semanas y así evitar un colapso sanitario en los hospitales. Ante la situación sanitaria que agrava la pandemia en Francia, el presidente informó sobre las nuevas restricciones ante el avance descontrolado de los contagios en el país. La presión en los hospitales ha obligado a las autoridades a cerrar los hoteles, comercios y las escuelas por lo menos por 3 semanas. Asimismo, la movilidad ciudadana estará limitada a una área máxima de 10 kilómetros desde el domicilio de cada habitante. Italia registró 23.904 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, un aumento de casi 8.000 nuevas infecciones respecto a días anteriores. Los fallecidos reportados fueron 467 según datos del Ministerio de Sanidad. La presión hospitalaria aún mantiene niveles estables con 32.890 personas ingresadas. De ellos, 3.710 requieren además cuidados intensivos. España vuelve a considerarse como una zona de alto riesgo por la incidencia acumulada, que alcanzó ya los 152,2 casos por cada 100.000 habitantes, situación de la que había salido a principios del mes de marzo. Ante estas cifras y por las celebraciones de Semana Santa, las autoridades sanitarias han pedido máxima prudencia a la población, ya que el país se encuentra en un momento crítico por la pandemia. El gobierno sueco prolongó hasta el mes de mayo las restricciones vigentes, debido al empeoramiento de la situación epidemiológica en el país, que vive una tercera ola por el coronavirus. Los bares, restaurantes, tiendas, gimnasios y centros comerciales tendrán limitaciones de espacio y número de clientes, medidas que estarán vigentes hasta el 3 de mayo. Vanessa Deportes. El actual campeón nacional, Alianza Fútbol Club, realizó su última práctica de cara al reinicio del torneo Clausura 2021 en la jornada 2 de la fase 2, bajo el mando de su entrenador Milton El Tigana Meléndez, y después de la polémica sucedida con 6 jugadores del conjunto albo con respecto a supuestas exigencias de premios económicos antes de disputarse los 2 encuentros de eliminatoria rumbo a Qatar 2022 de parte de la selección nacional. Es de recordar que Alianza viene de caer ante Jocoro en el inicio de la fase 2 del torneo y buscará regresar a la senda del triunfo ante un rival duro como Club Deportivo FAS, que lo espera en el estadio Óscar Alberto Quiteño de Santa Ana a las 3:15 de la tarde. El plantel albo no reporta ningún lesionado y viajará solo con la baja de su capitán Marvin Monterrosa por suspensión. Después de más de 8.000 pruebas que se realizaron en el Gran Premio de Bahrein, el resultado arrojó 12 casos positivos de COVID-19 en la Fórmula 1. La Federación Internacional del Automóvil y la Fórmula 1 comunicó que durante el Gran Premio de Bahrein se identificaron 12 casos positivos de COVID-19, aunque no revelaron si en la lista se encuentran pilotos. La FIA y la Fórmula 1 pueden confirmar que en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 de la temporada 2021, entre el lunes 22 de marzo y el domingo 28 de marzo, se realizaron 8.150 pruebas de COVID-19 a pilotos, equipos y personal, de las cuales 2 se dieron positivo. La próxima carrera en el calendario de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Emilia-Romagna en el Autódromo Enzo Ferrari, programado para el 18 de abril. Cabe recordar que el Gran Premio de China, que se correría el próximo 10 de abril, fue cancelado.
Hoy, 1 de abril, regresan las grandes ligas de béisbol en Estados Unidos con el Opening Day de la temporada 2021. Los aficionados están ansiosos de volver a ver al rey de los deportes y listos para disfrutar de 15 encuentros en un solo día. Aún se encuentra en duda el primer partido de la temporada entre los Azulejos de Toronto en contra de los Yankees de Nueva York, debido a las condiciones climatológicas, pues esperan lluvias intensas que puedan afectar el partido. Hasta el momento no se ha emitido ningún comunicado y parece ser que la decisión se tomará horas antes del encuentro. Para la temporada 2021 los estadios volverán a contar con la presencia de los aficionados, aunque de una manera limitada. Recordemos que el año pasado los juegos se hicieron a puerta cerrada debido a la pandemia del COVID-19. Informó para Noticiero El Salvador, Edgar Flores. Internacionales. En lo que está pasando fuera de nuestras fronteras, el presidente de Honduras calificó de indignante la sentencia a cadena perpetua que una corte de Nueva York impuso a su hermano Juan Antonio Hernández por traficar 185 toneladas de drogas a los Estados Unidos. Los fiscales de Nueva York aseguraron en el proceso que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue un socio clave de su hermano. Tanto el presidente como su familia aseguraron que la condena se basa en testimonios falsos de ex capos de la droga que él ayudó a extraditar y que buscan reducir sus penas. La defensa de Juan Antonio Hernández anunció, por cierto, que apelará esta sentencia. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pretende invertir miles de millones de dólares en un ambicioso plan de infraestructura de carreteras, aeropuertos y la red de Internet. Dentro de la propuesta, el mandatario prevé costear la inversión con el aumento de los impuestos a las grandes empresas millonarias y a las corporaciones. La iniciativa contempla grandes inversiones en autopistas y carreteras, vías navegables, puertos costeros y puertos de entrada terrestre, y para la construcción y modernización de más de 2 millones de viviendas. El mandatario defendió la necesidad de iniciar estos proyectos que debieron realizarse en la gestión anterior del expresidente Donald Trump. Y tras un hecho difuso, el ejército mexicano reconoció que fue un error el incidente donde un militar mató a un guatemalteco en un punto fronterizo. El ministro de Defensa de México explicó que 3 civiles guatemaltecos viajaban en un vehículo particular y al observar el punto de revisión fronterizo dieron marcha atrás, provocando la reacción inmediata de los militares que dispararon contra los sujetos. Según declaraciones, el personal del ejército atendió a la víctima, pero perdió la vida minutos después. Y con esta información ponemos punto final a esta edición de Noticiero El Salvador, pero recuerde, tenemos también más noticias a las 12:30 del mediodía y a las 7 de la noche en nuestra edición estelar. Que la pase bien.